Hoy en el arte del quehacer nos acompaña Brian, un invitado con una visión muy particular sobre la música, el arte y la vida. Detrás de sus pasiones hay detalles que seguramente sorprenderán a más de uno, pero mejor dejemos que eso se revele poco a poco en la conversación. Así que no se despeguen porque esta charla promete. Hola Marlon, buenos días. Agradecimiento al arte del quehacer por esta oportunidad de poder expresar nuestras ideas a través del arte. Y pues le quedo muy agradecido porque pues son pocos medios los que se interesan por hacer, digámoslo, visible el trabajo o los proyectos de las personas aquí en Santander, de los artistas, hablando puntualmente. Entonces le agradezco mucho y pues estamos para lo que su merced nos ordene. Perfecto, Brian. Y no, pues primero que todo, muchísimas gracias por brindarme este espacio acá en su hogar. Y pues esa es la idea precisamente. La idea precisamente es que darle como voz. Obviamente yo también estoy iniciando en este medio, pero la idea es que entre todos podamos apoyarnos y podamos trabajar para que el arte en esta ciudad y pues en el área metropolitana en general agarre la fuerza que se merece. Vamos a comenzar y a mí me gustaría siempre comenzar con que ¿cuál fue su primer acercamiento a la música? ¿Qué lo llevó a usted desde niño o desde donde a la música lo haya encontrado? Bueno, eso es una historia, pero es kilométrica. Siempre que me hacen esa pregunta, ¿qué días para un programa también me hicieron algo, una pregunta semejante? Y pues me tocó ahí como resumir en 5 minutos anécdotas que para mí es como el centro de la historia o cómo abordar historia, ¿no? Incluso Sí. pues la misma historia a través de lo que se llama el historicismo, pues aplica esa forma de contar las mismas vivencias de un pueblo, de la cultura. Ujú. En el caso mío, el acercamiento a la música es muy diferente al acercamiento a ser músico. Sí, claro. En la música viene por parte de mi papá y de mi mamá, sin ser ellos músicos, pero yo abordé la música de otra manera. Por eso siempre me gusta extenderme en esta parte. Y es que mi papá es una persona que pues, aunque no es músico, no es melómano tampoco, él desde muy joven siempre me ha dado unas enseñanzas maravillosas para la vida y la más grande creo que es esta que voy a contar a continuación. Perfecto. Mi papá era una persona o es una persona muy organizada y pues él desde muy joven tenía sus ingresos, trabajaba para una buena compañía y pues tenía sus ahorros. Sí. Y en una oportunidad lo llamaron de un almacén de electrodomésticos o algo así. Ujú. Y Rodri se está metiendo. Y, No hay lío, no hay lío. y resulta que le ofrecieron una motocicleta. Sí. Le dijeron, Roque, le damos una motocicleta y empezaron a hacer eso del crédito, que eso era muy mal visto antes y a la gente no le gustaba. Entonces mi papá dijo, no, yo no necesito eso, yo no necesito una motocicleta porque yo vivo muy cerca de donde trabajo. Pero a él le encantó una rocola que vendían en ese mismo almacén de electrodomésticos y dijo, no, pues si se puede cambiar por algún artículo, yo prefiero llevarme eso. Y la pagó inmediato y se la llevó para su ¿Y casa. este tenía era para Long Place? Una rocola era de esa, yo recuerdo la marca porque yo viví muchos años al lado de esa rocola, era de marca International. Ujú. Tenía tape, o sea, para reproducción de cassettes, banda AM/FM, tenía conexiones UHF, tenía para LP con bandeja LP, tenía un resguardo para guardar LPs en la parte de abajo y eso era unos baffles gigantes, un parlante como de 15 pulgadas, Uf. tenía dos parlantes y pues eso era un equipazo para esa época, eso era lo máximo. Y yo recuerdo esa rocola, ese equipo en mi casa. Pero la anécdota de mi papá, y esto es lo más gracioso del asunto, o lo más llamativo, es que él se llevó la rocola para la casa sin saber
que en esa época las personas realizaban una especie de reuniones que llamaban ellos fiesta o baile. El asunto es que mi padre pues lo invitaban todos los sábados a un baile distinto y pues la particularidad era que la gente no tenía que escuchar la música para el baile, entonces lo llamaban a él y él pues obviamente llevaba su servicio de música, lo llevaba en un taxi y iba a todos los bailes en los sábados, ¿no? Eso eran unas reuniones un poco sanas, no como hoy en día lo que llamamos una fiesta, sino era algo más distinto, era como escuchar música, comer, bailar, hablar, conocer gente. Y la particularidad es que a mi padre, después de la fiesta, la gente compraba los LPs Ujú. y luego no tenían que hacer nada con los LPs y se los daban a él. Entonces él hizo una larga carrera de coleccionar música sin querer, digámoslo así. Y pues tenía una gran cantidad de música. Nosotros tuvimos que ver en la casa, mis hermanas y yo, nos veíamos esa cantidad de discos, de salsa, de orquestas de los años 30, de música latina, de orquestas famosas, Daniel Santos, Billos Caracas Boys, La Sonora. De todero. Sí, una cantidad de música que hoy en día es, pues para mí es una música muy valiosa porque luego tuve la oportunidad de convivir con ese tipo digámoslo así, de géneros musicales Ujú. en un trabajo que tuve. Entonces, sí, esa es la anécdota. Por parte de mi papá, yo creo que la música llegó por ese lado. Nosotros desde pequeños ya veíamos en la casa discos, veíamos cassettes, escuchábamos directamente un LP de la música. Ujú. Entonces, el acercamiento es más por eso, es una nostalgia bastante grande porque la música estuvo presente. Y por parte de mi mamá, ella le gustaba mucho, bueno, le encantaba el arte y aparte de todo era muy buena haciendo arte, dibujaba, pintaba, fabricaba cosas, confeccionaba y a ella le encantaba la música romántica. Entonces en nuestra casa siempre escuchábamos baladas de los años 60, música antigua. ¿La llamaba de planchar? Sí, un poco de planchar, pero ella siempre fue muy delicada, le gustaba la música romántica, muy bonita. O sea, siempre estuvimos en la casa, tuvimos buen ambiente musical. Era música muy tranquila y pues con mensajes como positivos, creo yo, ¿no? Pues esa es como la entrada a la música. Ya a la música rock vino más adelante, también por medio de una anécdota que tiene que ver con lo mismo. Yo estaba como en un cumpleaños, algo así, y recuerdo haberle solicitado a mi papá una grabadora para escuchar música, porque pues en el colegio uno veía que la gente como que hablaba de eso, ¿no? De los equipos de audio, y pues ya empezaban a llegar equipos de sonido modernos, y resulta que mi papá me llegó con la grabadora de cumpleaños, pero claro, mi papá siempre buscando hacerlo mejor, él me regaló una grabadora de marca Silver Edition. Y esas grabadoras eran muy antiguas, que son las que todavía usted va al campo y ven las fincas que tienen un parlante así grandote y botones como plateados. Pero esa grabadora era indestructible. Y pues claro, a mí de entrada no me gustó. Porque pues yo dije, es una grabadora que se ve como antigua, ¿no? Pero yo no sabía la calidad de ese equipo, de esa Sí. grabadora. Y lo más importante, y yo creo que ahí es el comienzo de por qué me empezó a interesar la música ya como ejecutante, como músico, es que esa grabadora tenía una función que usted oprimía el rec, que es como el botón de recording, al lado del play y usted podía grabar su voz y podía grabar de emisora lo que estaba sonando. Ujú. Entonces yo ya empecé a coger cassettes por ahí que ya estaban en la casa, que no eran de nada, no eran de música, sino eran cassettes de pronto de cursos o cosas como esas, y los regrababa con música y a veces hasta con la voz de mis hermanas y la mía. Entonces ya me empezó a interesar como el asunto de reproducir sonidos y escucharlos, ¿no? Entonces esa es como la anécdota de entrada. Y gracias a esa grabadora, pues yo generé como una pasión por la radio. Me gustaba escuchar radio de noche. Fui muy fan del Atlético Bucaramanga en la época del 89, 90 más o menos, me acuerdo Sí. de la alineación de esa época. No me gusta hoy en día hablar de fútbol, pero en esa época, gracias a la radio, conocí mucho de fútbol. Escuchaba partidos de equipos de aquí de la Liga Nacional colombiana. Y pues esa fue como la forma como de enamorarse uno de la radio. Gracias a la radio empecé a escuchar programas ya de rock, básicamente. Y el rock ya entró a mi vida fue por películas y ya como por series de televisión donde uno escuchaba
o por ejemplo las secciones de deportes de los noticieros que traían ya Metallica en los fondos. Volver al futuro, esa escena de Volver al futuro, cuando vi esa escena, inmediatamente yo quise hacer música, o dije algún día voy a tener que tocar una guitarra porque me gustó mucho el sonido de la guitarra. Cuando despiertan al hijo de Matt Fly que va como disfrazado de extraterrestre, que suena un solo de Eddie Van Halen, esa escena yo dije, algún día tengo que hacer eso, algún día tendré que tener una guitarra en mis manos y podré saber cómo se hace ese sonido. Y pues ahí se fueron dando las cosas. Luego yo estudiaba en un colegio que se llama Colegio Virrey Solís. Y en ese colegio los pelados en esa época eran muy rockeros. Estaba como muy de moda Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden. Y ese colegio tenía algo particular y era que los de bachillerato iban de ropa particular. O sea, la gente lucía camisetas de Metallica en esa época, de Guns N' Roses. O sea, usted podía ir con la ropa que quisiera, los de bachillerato. Los de primaria sí teníamos uniforme. Entonces, claro, uno se enamoraba como de, uy, mire esos zapatos de ese tipo. O sea, cosas que uno, aparte del colegio, era de gente como pudiente. Yo estaba ahí porque vivía muy cerca. Entonces, papá me acomodaron ahí, pero solamente en primaria. Entonces veía uno gente, y de ahí de ese colegio salió gente que creo que hizo parte de muchas bandas aquí en Santander, digamos, del finales de los 80, de los 90. Sí, la estética era como muy rockera. Uno a la salida veía pósters de Poison, Guns N' Roses, como cosas así, hard rock. Y pues ese fue como el paso desde el colegio. Ya en esa época yo ya escuchaba rock. Cuando entré al colegio militar a estudiar, ahí sí ya, como dicen, ya nos llevó el que nos trajo, porque ya ahí comencé a coleccionar música y ya empecé a conocer el mundo del metal. Ya fui a mi primer concierto. Ya abrieron mercados aquí en Bucaramanga de tiendas de discos. Ya había una tienda especializada en eso. Conocí personas que tocaban. Mi primer concierto, uno de mis primeros conciertos fue con una banda que se llamaba Látigo. Nosotros íbamos a verlos ensayar. Era una banda que ensayaba en el Diamante 12 en Girón. Y ellos hicieron un concierto que se llamaba Ciudad Pogo. Pues un organizador hizo ese concierto y creo que era el 2, la versión 2. Nosotros ya conocíamos la 1, pero nosotros asistimos a la 2. Y tocaban varias bandas, pero creo que la banda que nosotros íbamos a ver, esa canceló. Entonces solamente pudimos presenciar como 2 o 3 bandas de ese cartel, que era una banda de punk, se llamaba La Pepita, Maleficaron, una banda de Medellín, y creo que tocó Resistencia también, la banda de César Pérez en esa época. Estoy hablándole por ahí de 95, 96 tal vez. ¿Y el primer concierto al que usted asistió fue el del Ático o fue...? No, yo ya había ido a Neurosis. Yo fui a ver a Neurosis, sí, en el Peralta, cuando ellos estaban estrenando el Verdún. Es que lo que yo digo de la militar es que como cuando yo salía del colegio, a mí no me gustaba llegar temprano a la casa, digámoslo así. Me gustaba ir con mis audífonos caminando, entonces me venía caminando por toda la 33 y uno veía los pósters. Ya estaba Metal Pesado, ya se hacían conciertos en Metal Pesado. Ya se había acabado Barbarie, que era un bar que precisamente la dueña de Barbarie vive aquí, o vivieron acá hace 15 o 20 años, como a 3 cuadras de aquí donde estamos en este momento. Eso los veía uno pasar con esa vestimenta toda gótica y uno decía, esta gente que luego me enteré que ellos eran los dueños de Barbarie. Qué curiosidad. Yo no fui a Barbarie porque estaba muy pequeño en esa época, pero a Metal Pesado y a conciertos en el Peralta sí comenzamos como desde el 95, 1996 más o menos fue mi primer concierto. Oiga, pero esa época súper dorada, ¿no? Yo también hablé con Diego y eso entre los 80 y pico y 90 es la época dorada del rock y el metal. La ventaja era que la radio movía mucho. O sea, la radio, el voz a voz, la gente escuchaba mucha radio. O sea, la gente de mi época, los que tienen más de 40, fuimos criados a punta de radio. Entonces, para nosotros imaginarnos cosas a través de la radio era muy importante. Uno se imaginaba que el que estaba hablando era una persona y cuando uno lo conocía resulta que era otra. Exacto. Entonces, eso hacía la radio, tenía un poder como transformador. Y los programas de noche, o sea, había uno muy importante que llamaba La Cortina de Hierro. Uh-huh. Ese programa lo dirigía el baterista de Taifón, bueno, el que tocó en varias bandas, Masacre también tocó. Y ese señor tenía una cantidad de música y material y de parla, porque sabía muchísimo de música. Él creo que fue la primera persona que hizo contactos con bandas europeas en esa época. Era Mauricio Bullmetal, que llaman.
Luego venía un programa que llamaba El Agujero Negro, sí, ese ya era santanderiano. Ese era dirigido por Víctor Vera, una persona que también tuvo contactos bastante amplios en el exterior. Era como más fácil contactarse sin tener los medios, o sea, había más voluntad. Hoy en día usted puede comunicar con alguien en Europa en 2 segundos, pero no está como la voluntad de querer hacer algo, ya como que se ve algo gastado. También había un programa que llamaba Radio Pirata, ese era por la Mega. Yo recuerdo porque ese lo recuerdo mucho porque era en los años esos que hubo apagón de luz. Sí. Yo escuchaba con un Walkman que tenía AM, FM, escuchaba ese programa, eran los miércoles en la noche. Ujú. Radio Pirata se llamaba. Y así varios, los sábados había en televisión, había uno por Teleoriente, había un programa de radio. Incluso Henry Moros también tuvo que ver en un programa de esos que le hacía un pregrabado ahí. El Agujero Negro se empezó a transmitir de noche, los sábados en la noche. Entonces uno no tenía que salir el sábado en la noche a hacer nada. Pues yo tenía mi trabajo en esa época, estaba en el colegio, pero trabajaba y tenía plata, yo cargaba plata. Pero uno no tenía que gastársela porque se quedaba en casa, pedía algo de comer, compraba algo de comer y es que ni trago se le ocurría a uno de pronto comprar y teniendo los medios, ¿sí? Nosotros nos reuníamos con amigos en un bar ahí, pero por fuera del bar. Creo que llamaba Azul, creo que llamaba ese bar. Azul, un bar que quedaba en los parqueaderos de Cabecera Cuerda Etapa. Y nos sentábamos enfrente, todos con plata en el bolsillo y no se nos ocurría comprar una cerveza ni nada, sino algo de comer, hablar ahí un rato acerca de música, intercambiar música, porque siempre llevamos algo para cambiar y para la casa. Ese era el plan sano de nosotros. Por eso uno aprendía de música, porque pues hoy en día y lastimosamente la cultura es distinta, ¿no? Es como más ir a consumir alcohol, drogas y creo que la música que es el protagonista lo dejan atrás. Entonces creo que es algo que se ha perdido valor, el mensaje musical o el mensaje que trae la música. Aparte de eso, y volviendo a lo del colegio militar, cuando uno bajaba por Cabecera, encontraba una gente en el piso que en ese tiempo lo llamaban hippies, hoy en día lo llaman artesanos, me gustaba más hippies, el concepto de hippie. Esa gente traía música también. Ahí compré yo 3 de mis primeros cassettes, Chaos AD de Sepultura, The Incomplete de Obituary, y uno que era rarísimo, que yo no sé por qué ese tipo tenía eso ahí, que es un cassette que yo solamente vine a saber de esa banda mucho tiempo después, como unos 4 o 5 años después, que se llama The Dawn of the Blood Hearts, es de Mayhem, es una grabación pirata de Mayhem, en el que aparece la carátula del vocalista cuando se quitó. ¿Y que no le tomó la foto? Sí, que el compañero de Eurónimo le tomó la foto. Ese cassette lo vendían ellos ahí. Y era un cassette pirata y traía del proyecto Morbid y traía algo de Mayhem también. O sea, venía publicidad de ambos, de Mayhem y de la banda Morbid. Recuerdo esos 3 cassettes que compré ahí. Y de ahí en adelante fue conocer gente. Unos le gustaba, pues por lo menos a mí me gustaba ir a conciertos, pero a conocer gente. Porque yo sabía que entre más personas conociera yo, más intercambio de música iba a tener. Y a mí me gustaba siempre tener el formato original. Entonces yo compraba cassettes originales. Claro, uno grababa porque había cosas que no era muy difícil adquirir los originales, pero siempre, tratando de adquirir original. Porque creo que eso es como lo más importante uno escuchar música, ¿no? Tener su música, escucharla en el formato que es. Bueno, en fin, hay una cantidad de anécdotas después de eso. Y ahí, como le digo, ahí vino un sin parar porque después yo empecé a practicar guitarra, formamos una agrupación, ensayamos acá precisamente. ¿Cómo llegó a eso? O sea, ¿cómo llegó la guitarra a usted? Eso fue muy, muy raro porque este barrio en el que vivo, voy a decir el nombre, Portón del Tejar, orgullosamente los que vivíamos en este barrio, todos escuchábamos metal. Nosotros jugábamos fútbol escuchando metal. Yo sacaba una grabadora. ¿Cuál quieren escuchar? Llevaba una cajita y ahí iban poniendo el que querían y lo poníamos a sonar durante todo el partido. Nos reuníamos a hablar escuchando metal. Y desde los que iban a bailes, por eso digo que la cosa era tan distinta, los que les gustaba la fiesta, los que se la pasaban con varias chicas, ya escuchaban metal. O sea, aquí bautizados todos con el metal. O sea, todo el que vivió en este barrio sabía que aquí hacían una fiesta. Nosotros íbamos de mala gana a la fiesta porque no nos gustaba bailar, pero llevábamos música. Y había una parte de la fiesta en la que se ponía un Pantera
o algo de Metallica y ahí se formaba el pogo o a cabecear. Pero sí fuimos muy, muy rockeros y muy metaleros en este sector. Y como le digo, teníamos como... Es que los 90 fue una influencia de todos lados, ¿no? O sea, la música que predominaba era el rock. Sí hubo house, hubo techno, hubo Michael Jackson, pero era más potente Guns N' Roses. Usted veía la moda, las gorras eran de Guns N' Roses, venían con una lata que le cortaba a usted los dedos cuando se la ponía. Ish. Una lata que decía Guns N' Roses, los llaveros, la ropa, todo era Guns N' Roses. Era muy... Guns N' Roses se vendió mucho en los 90. Por eso hay tanta nostalgia por esa banda. Una banda que pues, los papás de los chinos de ahora son nostálgicos de esa banda. Por eso usted ve que hacen un tributo a Guns N' Roses y se llena. Porque la gente le gusta mucho. Personalmente no me gusta Guns N' Roses tanto, pero sí, sí debo aceptar que es una banda que tiene una influencia muy grande en la estética, musicalmente. El guitarrista es una persona que sabe lo que hace y lo hace muy bien. Es un muy buen guitarrista. Aparte de todo, es un ícono del rock. Sí. O sea, usted solamente con ver la silueta de Slash sabe que es la marca de él. O sea, es fue algo muy fuerte. Ahorita cambiaron de guitarrista. Ahorita es Buckethead. Ah, caramba, eso sí no me la sabía. Él tocó él tocó en el Chinese Democracy. Él ya había tocado con ellos, pero no sabía que había vuelto, ¿no? Esa ahí no me la sabía. No, no, no. Pues la última vez que yo vi, no volvió. O sea, el que quedó fue Buckethead. No sé si es así o no. Esa ahí no me la sabía. Yo he visto fechas de Guns N' Roses. Incluso creo que para este año hay programado Colombia nuevamente. Pero esa sí no la sabía, bueno. Sí, pues yo vi un concierto en donde no estaba Slash y estaba el man. Ahí como... El man es fanático de Slash. Semejante guitarrista es fan de Slash. Bueno, Slash es un ícono. Yo digo que a todo dar. No me gusta Guns N' Roses teniendo una producción excelente como la que ellos hicieron en los 80. El sonido de ellos es muy bueno y usted escucha las grabaciones de ellos hoy en día y son vigentes. No como otras bandas que suenan, o sea, flojo no, suenan débil. Los Guns N' Roses suenan fuerte y lo que se ha arreglado de los sonidos de ellos es muy bueno, es muy potente. Pero no, como que no soy de esas bandas como tan masivas, no me gustan. ¿Por qué? Yo por lo menos yo soy fan número uno de Van Halen. Para mí es como una música más nivelada. Ujú. La historia de Van Halen es fantástica porque Van Halen, siendo un prodigio de la guitarra, no hizo música para guitarristas. Hizo música para escuchar, para la gente, incluyendo virtuosismo. Entonces, para mí eso es algo que muy pocos músicos logran, como tener la madurez de decir, soy muy bueno, soy mejor que la mayoría, pero también soy capaz de hacer música para que la escuche nuestra mamá o para que la escuche una persona del común. Y por eso es que la música de Van Halen pegaba tanto en todas las generaciones. Impuso la técnica. Uf, el taping. Creo que... Pues él no lo inventó, pero sí lo modificó. Sí lo modificó. El tapping que hace Van Halen, sí, pues, quedó patentado y él explica, en una entrevista le explica que él se lo robó fue a Jimmy Page. Porque él decía que Jimmy Page tocaba, o sea, él hacía como un ligado, para los que no saben de música, un ligado es tocar dos notas con el mismo impulso, con dos dedos, o un trino o mordente que llaman en la música clásica, y él tocaba de espaldas para que no vieran cómo lo hacía, pero él ya se lo había escuchado a Jimmy Page y pues, o sea, como que él de cierta manera lo sacó de allá, pero lo llevó a un nivel más grande porque ya Eddie ya le empezó a meter todos los dedos de la mano derecha y todos los dedos de la mano izquierda, entonces ya eso era como un piano haciendo una cantidad de intervalos ahí que suenan maravillosos, suenan como naves espaciales ya, o sea, yo creo que es el guitarrista que hay más aportes le ha hecho a la guitarra, yo creería. Bueno, después de los guitarristas clásicos, Eddie Van Halen hizo muchos aportes al sonido, a la técnica, a la música. El concepto de canción de Eddie Van Halen es muy bueno porque retomemos lo de soy un virtuoso que puedo durar haciendo un solo de guitarra durante media hora y no voy a aburrir a nadie, pero él no hace eso. Los solos de Van Halen son 10, 15 segundos, pero impresionantes, y mete una cantidad de cosas que nadie más haría. O sea, la cabeza de él trabajaba como la de un genio. Tenía cosas que no copiaban a nadie, ¿sí?
aunque él acepta haber tomado aportes de ciertas bandas de los años 60 y 70, él no copiaba a nadie. Y eso lo notaron los productores de esa época. Simmons les produjo el primer demo de Mammoth cuando apenas los vio en vivo. Dicen que apenas lo vieron, dijo, no, este man esto hay que patrocinarlo. Y las bandas de hermanos siempre han sido una genialidad. O sea, esa parte en que haya familia en una banda es muy importante porque usted no está solo. Hay otra persona secundando sus ideas. Me parece severo que bajo como el esquema o el formato de Ostinatos, o sea, como que va creando esa, entre comillas, simplicidad, pero que se va convirtiendo en algo muy poderoso, porque las escalas que utiliza y todo eso, uff. Eddie Van Halen, y esto me lo va a secundar de pronto los que escuchan música jazz. Eddie Van Halen hizo en el rock y en la música universal lo que Louis Armstrong hizo en la música a nivel mundial. Antiguamente existían los conceptos de orquesta y usted escuchaba una orquesta y un tema de orquesta duraba 15, 20, 30 minutos, improvisaciones, tema principal, improvisaciones, hacían un arreglo para el final, o sea, tenía muchas partes una canción, era como trayéndolo de la música clásica, Sí. ¿no? Pero Louis Armstrong cogió esos elementos y los metió en 3 y 4 minutos, o sea, él creó el concepto de canción. Entonces, por eso yo digo que Van Halen trató de hacerlo y lo hizo. O sea, de recopilar una cantidad de cosas impresionantes en una canción para ser escuchada en la radio. Ya no teniendo que escuchar que las canciones de 8 minutos me parecen geniales. Las bandas que yo escucho que tienen temas de 8 o 20 minutos me gustan porque pues hay muchas atmósferas. Pero Van Halen resumió todo eso en 4, lo mismo Louis Armstrong, en 4 o 5 minutos para presentarlo como una canción, que es lo que hoy en día nosotros consumimos. Entonces esos dos aportes son gente genial que ha existido, pero pues lastimosamente ya no están con nosotros. Y lo otro que es de pronto lastimoso es que no se le da difusión de pronto a la discografía de Van Halen, que es espectacular. Desde el primero al último, desde ya donde Van Halen 3, que es un disco muy moderno, no se le dio la difusión, ni tampoco al último que grabaron. Ya pues hoy en día no tuvimos la oportunidad de verlos, que es de las cosas que más quizás dolor me causa a mí en la vida. Yo sufrí la muerte de Van Halen, no como, o sea, se fue no, sino porque es un maestro para mí, un profesor, y le debo mucho a él, de la forma como yo pienso musicalmente. Sí, no, Van Halen es oro puro. Yo lo conocí fue a partir de, creo que se llama Beat It, la de Michael Ajá, Jackson, ajá. y a partir de ahí también lo escuché. Uf. De esa canción hay una anécdota que usted puede durar 1 hora. Usted busca en internet Beat It, cómo se grabó el solo de guitarra y aparecen 20 versiones contando lo mismo, incluso que hay un ruido de una puerta que toca a alguien mientras él estaba grabando y ahí suena cuando golpean la puerta. Ese solo, dicen los conocedores, fue improvisado y yo sí le creo porque pues yo he visto muchos conciertos y el tipo tenía una genialidad para hacer cosas improvisadas que de pronto ya estaban en la mente de él, pero las metía perfectamente. Y lo más increíble de él y la forma de pensar, creo que pues, estamos hablando mucho de Van Halen, pero creo que lo más importante de Eddie era la rítmica. Es una cosa de locos. Usted intenta sacar una canción de Van Halen, por ejemplo, la primera, el O812, Mine of Mine, la batería, ningún baterista se la va a coger de una, así como usted coge una canción de Guns N' Roses que, sí, esto es un 4/4 normal, bombo, sí, en el primero y en el 3, ¿no? No, es una cosa de locos. La rítmica de Eddie es una cosa de locos. Y se le debe, yo creo, a la instrucción clásica que ellos también tuvieron, porque ellos comenzaron como pianistas clásicos. El papá de ellos también era músico clásico, la mamá también era pianista. Entonces creo que la formación musical de ellos fue Pensada. enriquecedora. Exacto, exactamente. De su parte, ¿usted ha tomado elementos de Van Halen? Para allá voy. Yo formé una banda, creo incluso que ya estaba buscando el año porque ya me he olvidado en qué año grabamos eso. Lo grabamos en Barbacoa Studios. Eso fue una banda de universidad. Yo tuve otro proyecto antes de eso, pero esa fue una banda de universidad la cual me siento muy orgulloso. Lastimosamente no se dieron las cosas con ello, pero por ahí quedó grabado unos demos. Entre esos un tema que se llama Faces. La banda se llama Faces. Es una banda que creamos en la universidad.
Estaba Diego Serrano, un guitarrista muy bueno hoy en día, creo que él se dedica al folclore. Óscar Acevedo, Óscar Julián Acevedo, que es un maestro aquí en Santander de la percusión. Mucha gente lo conoce, ha formado parte de Belandi y La Tigra, de proyectos fuertes. Ahorita creo que se encuentra en el exterior, él trabaja en estos cruceros que hacen giras por Europa. Jesús Serrano grabó las voces y el tecladista, no recuerdo quién era, como que era Javier, un muchacho también que estudia guitarra clásica y nos acompañó en la guitarra. Y yo grabé las guitarras y precisamente ese tema comienza con un tapping que cuando yo lo compuse, los compañeros de banda dijeron, ¿y eso, de dónde sacó eso? Yo tenía un DOD, un procesador de efectos DOD, entonces ahí le puse bastante ganancia al delay, no tantas repeticiones porque no me gustan los delays que quedan sonando, hay una cola gigante, pero sí se sentía el lleno como de un teclado. Entonces yo hacía sonar la guitarra como un teclado y eso le gustó a los compañeros y compusimos esa canción que para esa época fue, digamos, lo que un hit, porque aquí en Bucaramanga no se tocaba ese tipo de rock, es un rock tipo, qué sé yo, Bon Jovi, Van Halen, un sonido así más o menos como de afuera, pero a pesar de la pronunciación en la voz, creo que se hizo bien lograda para la época y para los conocimientos, fue un tema muy bueno y suena muy bien a nuestros días. Fue grabado por Juan Fernando Arango. Hicimos unas sesiones como de una semana más o menos en Pan de Azúcar, en el estudio que él tenía arriba en Pan de Azúcar. Y es un muy buen recuerdo y ahí precisamente están los conocimientos del maestro Ed en esa canción. Entrando ya en materia de estudios, ¿usted por qué no escogió de pronto la UIS y escogió la UNAP? Yo entré a la UIS, yo presenté examen a la UIS y pasé en los candidatos. En esa época pasaban 40 cupos, había 40 cupos. Cuando eso, había muy pocos cupos de guitarra, que era lo que se suponía que yo debería estudiar, ¿no? No sé por qué yo hubiese deseado, no sé, estudiar otra cosa, pero guitarra no, tal vez, no, qué sé yo, violonchelo o contrabajo. Pero en esa época yo estaba con el asunto del metal y yo decía, no, guitarra, pues, porque no conocía cómo le abre a uno el universo la música, del entendimiento para conocer otros instrumentos. Y no sabía tampoco que una persona podría de pronto tener conocimientos de varios instrumentos y hacerlos, materializarlos entrando en el conocimiento ellos mismos. Me explico. Cuando uno estudia piano, el piano, si se estudia adecuadamente, o sea, si se estudia con principios de conocimiento armónico, de cómo se llama una posición, del análisis que se le hace a las obras clásicas, de qué armonías tienen, de qué está compuesto, qué acorde, o sea, el conocer qué está pasando en la música mientras se va ejecutando, usted tiene la capacidad de tomar de pronto una flauta, un clarinete o un saxofón y aprenderse las posiciones, pero el funcionamiento musical es el mismo. Entonces, si yo hubiese conocido eso, si yo hubiera podido tener la información que tengo hoy en día en esa época, hubiera estudiado otro instrumento. Yo pasé a la UIS, yo presenté el examen, un examen bastante incómodo, el de la UIS, creo que todavía sigue siendo así. Mis alumnos que están estudiando allá en la UIS, imagínense, ya tengo estudiantes que están en la UIS estudiando licenciatura, tengo como 4 allá, 5. Y me cuentan eso, que el examen, pues, a ellos les fue muy bien, claro, un estudiantes míos, pues, los preparé para eso. Pero el examen era incómodo. Resulta que en ese año, precisamente, estoy hablando de eso, fue en el 99-2000, 1999-2000. La UIS entró en un paro que duró año y medio, casi 2 años. Entonces, mi papá me dijo, o entra a estudiar, o mira, a ver, escoja otra cosa, ¿no? Él nunca se metió en que por qué música, él respetó eso. Simplemente me dijo, hágalo ya. O sea, no se quede como mucha gente esperando ahí que Sí. pase. Entonces dijo, ¿cuánto vale el semestre en la UNAP? Y fuimos a averiguar, cuando eso no era tan costoso. Y él me pagó el semestre y comencé. Así pasó por varios años. Y luego yo descubrí unas becas de trabajo en la UNAP. Y gracias a un compañero me metí en esas becas y yo trabajaba dictando clases en bienestar universitario, se llama eso.
y ahí me hacían un descuento en la matrícula, un descuento bastante bueno, era como el 35% de la matrícula. Entonces, eso, mejor dicho, el noveno y el 10º semestre los pagué yo, porque ya era mucho más fácil. Y los otros, pues sí, mi papá obviamente me colaboró porque pues uno solamente iba a estudiar. Yo, yo estudié guitarra clásica, Ujú. estudié guitarra jazz y estudié composición también. Mm, Entonces, y tuve unos profesores excelentes en la UNAM. Tuve la fortuna de dar con gente muy, muy buena que hoy en día yo le digo a mis alumnos y uno no sabe en realidad el valor que tiene la universidad. O sea, a veces cuesta darle valor a los procesos que uno ha hecho. Por lo menos yo soy de los que hablo muy mal de los colegios, porque los colegios hoy en día no aportan absolutamente nada a la formación de un estudiante, pero la universidad sí es una buena etapa en la cual usted conoce y tiene muchas experiencias. De cierta manera, a mí el colegio me aportó algo para aprender a dictar una clase. Eso lo tengo que aceptar. En el colegio en el que yo estudié no era un muy buen colegio, yo tuve un buen puntaje en el ITFES, pude entrar a la UIS con ese puntaje, pero a mí me gustaba era la música, a mí se me facilitaba las matemáticas, se me facilitaba la física, la literatura me gustaba mucho, pero en lo que yo no era bueno era en la música, o sea, yo trataba de coger una guitarra y no me sonaba. No, yo no era, no, yo no fui bueno para la guitarra nunca, o sea, cuando comencé nada. Yo tenía un compañero aquí, como le expliqué antes, aquí empezaron, yo tenía 2 guitarras en esta casa, las de mis hermanas que les compraron guitarra y fueron a curso, pero no les gustó, a ellas no les gustó eso. Entonces las guitarras estaban ahí y yo le prestaba una a un amigo y yo iba a mirarlos tocar porque yo no tocaba, ellos tocaban aquí en los parques y se sentaban a tocar y ya la rasgaban, sacaban las canciones de Nirvana, los intros de Metallica, de Guns N' Roses, pero a mí no me sonaba. Y yo empecé a cuestionarme por qué, y es que yo soy zurdo. Entonces yo no podía, digamos que, no sé, no tenía que, no podía hacer que mi mano dominante como que se cuadrara en una guitarra derecha. Y pasó mucho tiempo y fue un amigo, zurdo él también, que me enseñó a tocar, pero como derecho, porque no teníamos guitarra zurda. Había que voltearle las cuerdas, pero nunca me acostumbré a eso. Y yo quería era una eléctrica. Entonces pude conseguir una eléctrica derecha y ahí a la brava comenzamos con eso. Estudié en la UNAP, estudié guitarra ¿cómo se llama esto? Inclinado hacia el jazz, digámoslo, abriendo la visión de la música jazz, de la música moderna. Y pues para mí el lenguaje era bastante desconocido. Fue como cuando me gradué de la universidad que ya como que entendí un poco más acerca de todo eso, de la armonía y esa cantidad de nombres que tiene la música, que los nombres son más difíciles de aprender que incluso lo que en realidad quiere decir. Y de esa manera, y gracias a los profesores que yo tuve, fue que yo descubrí que el don mío no es tocar. El don mío, o lo que yo le puedo dar a la humanidad es enseñar. Y fue como, desde bienestar universitario, yo conocí que yo tenía un curso grande, eran como 30 pelados de primeros semestres, niñas, muchachos. Y allá me llegaron unos personajes que de pronto ustedes deben conocer, que son los hermanos Flores, los que tienen una banda que se llama Metal Destroyer. Ellos me llegaron allá y tomaron unas clasecitas conmigo de guitarra y quedaron muy contentos y empezamos a hablarnos. Y luego me enteré que ya los hombres habían formado una banda. Entonces, de cierta manera, hubo un aporte ahí a ellos. Y muchas personas de bandas aquí de Santander en alguna oportunidad tomaron clases conmigo. Y en algún momento nos encontramos y me dicen, no, gracias, Master, que pues, es como una cosa que viene en la sangre, ¿no? Yo digo, es como unas ganas de ayudar a otras personas dándoles conocimientos. Y así fue como terminé en lo que hoy en día ando, que creo que es el proyecto que más disfruto o más he disfrutado, es lo que estoy haciendo actualmente, que es dirigiendo chicos en una orquesta de cuerdas frotadas en el municipio de Girón. ¿Y cómo llegó a esa agrupación? Eso, eso es ¿Cómo se muy encuentra usted precisa. trabajando con metal y luego? Precisamente esas son las deficiencias de la educación. En Girón no hay escuelas, no hay academias. Lo único que hay es una casa cultural que está mal administrada y que los gobernantes no le meten absolutamente Qué nada a esto. lástima.
Sí, sí, porque tienen los recursos, sí tienen el lugar, pero esa gente no se preocupa porque eso obviamente no da plata. Y es así como yo en el 2019, empecé como con tres peladitos, porque el papá de uno de los chicos, yo ya había trabajado en un colegio en Girón y me dijo, profe, ¿por qué no me ayuda con la niña a enseñarla a tocar violín? Yo ya tenía una alumna de violín, pero yo no soy violinista. Ujú. Entonces, ¿cómo les enseño? Pues yo cojo un piano, les afino el violín, les digo, mire, aquí con este dedito pone tal posición, los cuatro dedos van de esta manera. Bueno, el violín es un instrumento que se deja enseñar fácil, digámoslo así. Ya a largo plazo, para querer ser profesional en él, entonces ya hay que empezar a trabajar el doble. Pero es un instrumento de entrada muy bueno para los niños. Yo lo recomiendo mucho. Así no tenga, mucha gente le tiene miedo que por la afinación. Simplemente hay que tener una referencia al lado, un piano o otro instrumento para poder afinarlo. Y comenzamos con tres niños como en un garaje, en un solarcito así, una casa en Girón. Y cuando fue que empezaron a llegar pelados y pelados, entonces yo lo que hacía era que me ahorraba algo del trabajo, compraba un violín mensualmente de segunda y les tenía el violín. O sea, el que llegaba allá ya tenía violín para arrancar. Y profe, ¿y cómo hacemos? Mira a ver cómo me lo paga, miramos a ver cómo. Y empecé a darme cuenta que se estaba ayudando gente. Y pasamos de varios lugares. La música clásica y el que sean niños no quiere decir que la gente no haga su obra de maldad, ¿no? Nos corrieron de varios lugares, entre ellos la Casa Cultural de la que le estoy hablando, que se supone que está diseñada para cultura, ¿no? Y bueno, esto no fue impedimento. Yo pasé muchos lugares allá y dimos con un lugar que para mí es grandioso. Hay algunos papás de los pelados que yo tengo que lo odian porque queda al lado de una olla de consumo, venta y consumo de drogas. Incluso hay hasta un CAI ahí cerca. Es terrible. Ese lugar es, o sea, el que llega allá por primera vez se deja intimidar y dice, no, yo allá no. Es el último barrio de Girón, se llama El Progreso. Pero el lugar donde ensayamos nosotros tiene una energía impresionante. Y yo llego allá y desde el vago más vago, el dueño de la olla, la administradora del salón comunal, la gente de la iglesia, el tender, todos nos saludan y nos conocen y saben quiénes somos. Y nosotros vamos y entramos a ensayar, ensayamos 3 o 4 horas sin parar, allá no hay descanso, no hay nada de eso. Y los chinos van en un nivel, a estas alturas tenemos una orquesta de más de 40 músicos Severo. tocando obras no de niños, sino de adultos. O sea, nosotros ya tocamos repertorio de clásico universal y obras de adultos. No somos una escuela de esas que duran tocando Estrellita ¿Dónde estás? Un año y le cobran a los papás la mensualidad para ir a ver al hijo tocando Estrellita ¿Cómo estás? 2 años y la misma y al otro año la ponen en otro tono. Y no, nosotros tocamos música de adultos, hemos tocado en auditorios serios, Luisa Calvo, el Valderrama, el Aturbay. Llevo como 2 años tratando de lograr el Santander, pero allá la entrada es muy difícil porque hay que tener una palanca con la administración de ese teatro, aunque la orquesta de nosotros está capacitada para tocar allá. Se ha viajado con esa orquesta. Es una labor muy bonita, es una labor muy bonita. Y lo más chévere es que esos pelados no sabían que iban a hacer eso. O sea, en pocas palabras, ellos llegaron, algunos llegaban, profe, es que yo quiero aprender la guitarra. Y yo le decía, mijito, ¿y por qué no? Mira este instrumento, mira el violín. Y se quedaron en violín, se enamoraron de eso. Y lo bueno de allá es que usted llega un jueves, un viernes allá y es contagioso porque usted ve a los chinos tocando y dice, uy, ¿no? ¿Cómo hago yo para traer a mi hijo para venir? Tanto que muchachos de la UIS, estudiantes UIS de semestres avanzados, estudiantes UNAP de semestres avanzados y profesores han llegado allá porque se han dado cuenta que es un espacio bueno para tocar. O sea, nosotros no vamos allá a perder el tiempo, vamos a trabajar en lo que estamos. Y yo creo que esa disciplina que yo no tuve como músico instrumentista, se la pude aportar a ellos como director, como profesor. Y vamos en un Sí. proceso que a la fecha me siento muy orgulloso porque yo tengo estudiantes formados por mí en la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNAP, en la Orquesta de Mayores, en la Orquesta, en la Santander, sí, en la Filarmónica de Santander. En la Filarmónica, que es un proyecto de Santander, tenemos estudiantes formados por mí. En la de Mayores también tengo una estudiante de la UIS. Eh, en todas las orquestas grandes hay chicos míos ya, cosa que quiere decir que del 2019 acá hicimos una labor titánica
que es preparar niños que normalmente se demoran, un violinista de formación desde los 6 años en adelante y por ahí a los 15 es que empieza a dar sus frutos. No, los chinitos míos ya a los 12, 11, 13 años ya están a un nivel un poquito mayor que el de las escuelas tradicionales aquí en Santander. Y es porque les hemos dado tiempo y mucho cariño. O sea, a esos pelados se les da el tiempo que yo no le di, digamos, a un proyecto mío de música rock o metal, no se lo di. Hasta hoy en día, y gracias a la paz que me ha dado ese proyecto, es que yo le estoy metiendo nuevamente fuerza a los proyectos míos.